Bueno, hoy tenemos en persona personalmente, como Cataré, como Catarella, ¿verdad? Exacto. Catarella, pues vemos aquí a Barili Ayanta y tenemos a Jiménez Encarna. Y, Buenos días. Y está... Antes con el apellido, esto ya es un... faltaría más. Y luego tenemos naturalmente a Arconada Andrés. No sé dónde estará, pero está bien. Sí, estoy bien. Cuéntanos esto de Sorda, que reconozco que me ha llamado la atención. No, Sorda es una película extraordinaria. Va a ser, sin duda, la película del año español, si no viene ningún título a arrebatárselo. Ya salió ganadora del público en el Festival de Cine de Berlín y en Málaga se ha llevado los premios más importantes. ¿Por qué Sorda conmociona? ¿Por qué Sorda gusta tanto? Porque es una historia original, porque es una historia cercana, porque no se va al melodrama y porque nos presenta algo que a veces desconocemos, que es la comunidad sorda. Toda la película parte de un corto, que fue un corto muy, muy premiado, y a partir de ahí se ha desarrollado este largo. Es la historia de una mujer sorda, que no fue sorda siempre, sino que a los 7 años se quedó sorda por una enfermedad genética, y convive con el mundo llamado de los oyentes. Ella incluso tiene como compañero de vida a un oyente que ha aprendido el lenguaje de signos y se comunica con ella perfectamente. Hay un momento dado en que ella se queda embarazada y empiezan todas las dudas. Si la niña va a salir o no sorda, si ella prefiere que salga sorda o si nace, y hasta los 2 meses nunca se sabe si un niño es sordo o no, si ese bebé, si es oyente, cómo va a poder ella cuidarla o dirigirse a ella. Ahí empiezan las dudas y empieza el distanciamiento también con su compañero, que no entiende lo que le está pasando. A partir de aquí es todo ese desarrollo que a mí me parece realmente fantástico, cómo está contada, cómo está hecha, cómo está interpretada, sobre todo por los 2 personajes centrales, tanto por la actriz protagonista, que es sorda en la llamada Vida Real y que se llevó el premio de interpretación, y un magnífico Álvaro Cervantes, que tú siempre le recuerdas porque se le veía el culete. No, es que casi no sacaban otra cosa. En los últimos de Filipinas era casi el último de Filipinas. Oye, pero cómo se recreaban y qué bien quedaban las cosas. El culete, dice. Bueno, es que quitando la importancia siempre. Sí. Bueno, no, pues es importante, las cosas como son. Me ha recordado, por cierto, lo que me dices, yo creo que es de Helen Hunt. No había una sorda de verdad, que aunque luego iba remediando y tal, pero era una sorda, que además luego tuvo un éxito en el cine corriente. Sí. Y que se casó con Hunt. Sí. Exactamente. Y esta chica también, porque ella en algún momento se puede expresar. De hecho, en Málaga, cuando tienes acceso a entrevistas, etcétera, ella te lee muy bien los labios y se puede expresar hablando, como le pasaba al personaje, o sea, a la actriz que tú estás comentando, norteamericana. Sí. Con lo cual yo creo que además es una actriz magnífica, esta chica que se llama Miriam Gallo, que creo que puede tener un desarrollo en otro tipo de películas, donde yo creo que hay que empezar a incorporar también a esta gente que no puede ir al cine, como decía la propia protagonista, porque las películas en castellano o en español no se subtitulan. Me refiero las plataformas sí, Por ejemplo, las películas mexicanas, que casi nadie sigue del todo, las argentinas también a veces, pues sobre todo las mexicanas, que hay muchas, como no pongas subtítulos, no te enteras de la mitad. No, claro, pero en el cine no, y esto es una queja que ya lleva muchos años. En porque Portugal siempre no hacen versiones originales, pero todas las películas están subtituladas. Claro, por eso digo, o sea que apuntaros, de verdad, es una película fantástica, Sorda. No puedo decir lo mismo de Guillermo Tell. A estas alturas de nuestra vida, que nos cuenten esta historia, pero que además de alguna forma la edulcuran, lo ponen como si fuera Mel Gibson en Braveheart, una cosa así. La verdad es que Suiza es un país aburrido, ¿para qué vamos a decir? Y tiene pocos héroes, y el héroe más internacionalmente conocido, y fue por La Manzana,
y la flecha en la cabeza del hijo que atravesó la manzana y no murió, Sí. es lo que más destaca de la leyenda de Guillermo Tell. La historia se sitúa en 1300, Guillermo Tell ha venido de las cruzadas, pero ahora los austríacos están ahí pues fastidiando a los suizos, y él se verá obligado a convertirse en un líder de la revolución contra los austríacos. Entonces vamos a ver una serie de aventuras que yo creo que no son ciertas, pero bueno, que los suizos se lo creen, que lo han recreado, y que puede ser como el Charlton Heston del Cid, que tampoco era muy clara la historia tal y como se contaba en esa ¿Te acuerdas, famosa película? Andrés, esa foto de las mejores de la historia de España, en que está el Cid, el castillo de Peñíscola, que se supone que es Valencia, con todos sus arreos y tal y cual, y al lado, abajo, vestidos de verano, porque era final de julio, principios de agosto, está don Ramón Menéndez Pidal y Juan Carlos, entonces príncipe de España, y está saludando el Cid al rey. Al rey. Al rey, y es que no te lo puedes creer, dice, pero es que es el Cid, y el otro era el rey de verdad, y al lado el notario mayor del reino, don Ramón Menéndez Pidal, de quien se decía, sus enemigos decían que había escrito él el poema del mío Cid, pero es una foto maravillosa en Peñíscola. Sí, sí. Bueno, pues esto, Guillermo Tell, para los curiosos, porque a mí no me interesa absolutamente nada. Y luego me gusta mucho esta película que se desarrolla en Suecia, que está dirigida por un griego y que me ha sorprendido mucho porque al parecer está basado en una historia real. Se sitúa en Suecia, hablamos de una familia rusa que se ha marchado a Suecia buscando asilo, ya que el padre es perseguido por las autoridades comunistas. Es una familia compuesta por dos hijas, y lo que piden es asilo, o que de alguna forma les integren en la sociedad. Esta sociedad, en apariencia tan limpia, tan perfecta, tan correcta, es fría, tan fría, que no cree al hombre cuando cuenta todos los últimos hechos de los que salió, incluso aunque tiene marcas y tal, salió ileso de milagro. No le creen. Entonces tiene que presentar testigos, y la única testigo que hay es la niña pequeña que viajaba con él en el coche cuando sufrió esa agresión. Esa niña se conmociona tanto ante el rechazo del asilo de su familia, que cae en un coma profundo por la tensión nerviosa, y que le hace imposible testificar. Parece ser que no es el único caso, que hubo muchísimos casos de niños que sometidos a una presión tremenda caían en esta especie de sueño eterno, como si fueran la Bella Durmiente, de la que podían despertar al cabo de no se sabe cuánto tiempo con muchísimas deficiencias. Bueno, pues cuenta un caso basado en esos hechos reales. Es muy interesante, fría, como suele ser el cine sueco, tremenda y sobre todo muy angustiosa. A mí yo quería de alguna forma que acabase, que viese la resolución, porque llegaba un momento en que te agobia un poco todo lo que esta familia sufre, y sobre todo lo que le puede traspasar a los hijos una decisión realmente absurda, cuando tienen todas las pruebas de que este hombre, si vuelve a Rusia, no solamente va a morir él, sino que va a morir toda su familia, o al menos le van a meter en la cárcel de por vida, al igual que a la mujer y a las niñas. Vete tú a saber qué hacen con ellas. El caso es que también es muy recomendable esta película, que se llama Vida en pausa. Así que bueno, 3 ejemplos muy distintos de una semana en la que hay muchísimos estrenos. Y además la manzana era falsa. Seguro. Era una manzana. El Alcázar de Toledo, Guzmán el Bueno, que matamos a tu hija. Toma el puñal, anda, a ver. Y lo mataron, por cierto. Sí, lo mataron. El Alcázar de Toledo. Fusilamos a su hijo. Un abrazo muy fuerte, papá. Un abrazo muy fuerte, hijo mío. Pam, pam. A nosotros con manzanitas. En fin. Bueno, Andrés, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen fin de semana. A ver, Encarna. Atención. Brasil llama a nuestra puerta. Exacto. Hay una autora que a lo mejor no es muy conocida, pero fue la primera artista que se le hizo una exposición en el MoMA, que eso es la consagración dentro del mundo del arte moderno. Se llama Tarsila do Amaral. Y
En 2009 le hizo una exposición la Fundación Marc, pero ahora en el Museo Guggenheim hasta el 1 de junio viene una exposición que ya estuvo en París y que es, digamos, la más amplia que se ha hecho hasta ahora. No fue una pintora, se movió mucho, pero pintar no pintó tanto. Pintó como 200 y pico obras y hay 150. O sea, Claro, que casi realmente todo. es un muestrario amplio. Y tiene como subtítulo Pintando el Brasil moderno. Bueno, ¿quién es esta Tarsila? Pues una señora descendiente, su abuelo le llamaban el millonario y tenía un cafetal en Sao Paulo. Pues, o sea, Tenía millonario de verdad. Exacto. Tenía una institutriz belga, o sea que ella incluso se comía más cocina francesa que brasileña. Sin embargo, bueno, por supuesto, pues la llevaron de pequeña a París, la dejaron un año en Barcelona y luego, a partir de 1920, o sea, ella nace en el 86, 1886, y muere en el 73, o sea que vivió bastante. Y además cambiando tanto de estilo como de pareja. Sí. O sea, tiene una retahíla O sea, de 5 cambiaban que van... las inspiraciones, ¿no? Cambiaban las inspiraciones, O sea, exacto, en lugar del o las periodo azul, oportunidades. el periodo Bob, el periodo Pero bueno, X. eso tiene toda la lógica. Claro, Sí, ¿no? Es sí, muy sí, interesante. no es el único, ¿no? Sí, Eso, sí. Sería una realmente- manera de montar incluso una exposición, ¿no? Sí, Según es que con por- quién estás. Claro, por eso mezclan lo biográfico. Claro. Porque esto lo hacen dos mujeres, ahora ha cambiado bastante. Antes, pues, se ligaba pues, la importancia de esta mujer en los años 20 y 30, especialmente por introducción del cubismo. Ella pinta un poco a la manera de Leyer, que lo conoce, con esas muñecas. Y entonces está con Oswald Andrade, que forman el grupo de los 5, y posteriormente el grupo Antropofagia. Mira tú, qué delicados, ¿no? Sí. Entonces, ese bloque de la exposición, que va los años 20 y 30, que comienza la Bienal de Sao Paulo, ese es quizá lo más interesante, porque ellas, hay un apartado, se inventa el paisaje que tiene que salir de Brasil. Lo vimos, por ejemplo, con los mexicanos de los años 20 y 30, que Sí. también hacen una mezcla. Van todos a París, pero luego se reinterpretan como lo exótico, lo mestizo. Sí. Y entonces, Era una forma del orientalismo, la sinoaseguí, porque todos copian eso, hasta digamos, el indigenismo español, el de los gitanos, por ejemplo, lo hace García Lorca a partir de las vanguardias de los años 20. y entonces se pone muy de moda también Claro. el primitivismo. Sí, señor. Entonces, claro, ahí aparecen unos paisajes muy, muy sintéticos, con unos colores vibrantes. Ella misma, en sus autorretratos, claro, jugaba a eso, la rica exótica, la rica extravagante. Sí. Claro, es que no eran ricos, eran mega ricos. Sí. Y ahí en la parte de antropofagia crean una especie de figuras, concretamente una que es lo que representa esa antropofagia, que es el lobo puro. Eso tiene más influencia surrealista, pero también muy de vanguardias. Y hace un poco como Torres García, que también coge cosas primitivas, pero lo junta con vanguardias, Sí. y tiene una gran importancia. Bueno, en los años 30 deja Andrade y la antropofagia, llega el crack, pierde la finca y claro, se hace comunista. No, bueno, Entonces hay un apartado que se llama trabajadoras y trabajadores, o trabajadores y trabajadoras, que ahora nos Sí, sí, sonará sí. muy, muy familiar, y entonces coge cosas muy del muralismo mexicano o también de lo soviético, incluso viajes a la URSS con su nuevo Osorio César. Y finalmente tenemos lo que es el final, ya recupera algo de la finca y ella misma se recupera también, se va cambia, haciendo socialdemócrata. sí, cambia Sí. por uno más joven, Bien, bien. 20 años más joven que ella, y entonces pues hace más paisajes, participa en las bienales de Sao Paulo, estas que también empezaron Sí. los españoles. O sea que
es una visión, es un personaje fascinante. Y a mí me estomaga menos que Frida Kahlo, que ya Tan de moda. me puede. Hasta Pero Rivera estoy de Está Frida hasta en Kahlo los ya. estuches ahora. sí. Sí. Y tiene realmente algunos cuadros, no tantos, pero unos cuadros muy interesantes. Muy bien, pues vamos a ver. Barili tiene un problema y una solución. Va siempre al teatro, lo ve todo, le gusta la danza, la tal. Pero este año, por alguna razón, son zancadillas, tropezones, digamos... En fin, no es un fraude, ¿verdad? Pero como que te sientes que has tirado tu tiempo en una cosa que parecía que y luego... O sea, pinchazos. Pinchazos. Es verdad que este año está Por habiendo alguna más que razón, otros sí, años. sí. Y bueno, pues nada, Pues bien. seguimos hablando de teatro, a pesar Claro. de que no siempre puede ser una recomendación, pero siempre de algún modo es una recomendación. Es decir, que tal vez no es recomendable ir. Pero sea que- pero nosotros se lo ahorramos. Claro, Sí, simplemente, sí, o sea, sí. yo voy ahí un poco como de avanzadilla Sí. y os voy contando lo que yo Sí, veo. sí. Obviamente es completamente subjetivo, ¿no? Bueno, pues os voy a hablar de Gypsy, que es uno de los grandes musicales que se ha estrenado este año. ¿Por qué grandes musicales? Bueno, porque Gypsy es un titulazo, un clásico que todos o casi todos conocemos, y porque lo dirige Antonio Banderas, que es, digamos, el mago, entre comillas, de los musicales, puesto que ha tenido una experiencia en Estados Unidos, vuelve a España, pues ungido por ese Oye, que ha saber. cantado hasta en el cine. Claro que Los sí, Reyes y del además Mambo tocan canciones y de muy amor. bien, y muy lo ha bien, hecho muy y lo ha bien. hecho muy bien, y de hecho el Fantasma de la Ópera, en fin, Sí. otros que ha producido o dirigido que hemos visto estaban fantásticos. Entonces pues yo me he ido a ver Gypsy con la natural ilusión de ver algo Sí. que está bien hecho, y me encuentro que no, realmente no sé qué es lo que ha sucedido, pero bueno, esta célebre partitura de Jules Stein y Stephen Sondheim, que incluye pues grandísimos éxitos musicales que seguro que os suenan, como Se abre un camino de rosas, Voy a entreteneros, No te librarás de mí, etcétera. O sea, que son realmente unos hits del musical. Pues resulta que me encuentro primero que se está haciendo, y esto es un problema en el que nadie tiene que ver, más que no hay suficientes teatros en Madrid para acoger todo lo que hay, y eso es impresionante. Y es que Gypsy se ha estrenado en el Teatro Nuevo Apolo, que es un teatro que es muy estrecho, que tiene una corbata de escenario muy estrecho, por lo tanto un escenario que no sirve, que está muy bien para conciertos y tal, pero no está tan bien, desde luego, para musicales, ¿no? Entonces, bueno, eso ya partimos ya con un problema. ¿Qué pasa? Que para resolver esto, y tal vez pues porque producir musicales es carísimo y demás, pues en lugar de hacer una escenografía, que es uno de los elementos también principales de un musical, o sea, que uno va a ver pues un gran espectáculo con una maquinaria detrás, no digo que Gypsy sea como Los Miserables, pero vaya, ¿qué tal? Y te encuentras con unos telones como de un material, no voy a ser mala, pero un poco acrílico, o sea, Sí, como sí. todos estos telones que yo los miro y digo, bueno, esto será... Como los atrapamoscas Eso, un esos poco que... exactamente. Sí. Entonces, pero así como hinchaditos y tal. Y yo digo, bueno, esto será que en algún momento caen los telones, que esto Sí, pasa, sí. Y te da el sorpresón de la gran escenografía. Pues no, tampoco. no. O sea... que es que eso era y eso eso es, ¿no? Por lo tanto, bueno, primera en la frente, porque uno pues no está viendo lo que supone que va a haber, tal. Luego, decir que el reparto, fantástico. O sea, es que una vez más nos encontramos siempre con muy buenos actores que a veces pues no están en el lugar adecuado. Marta Rivera es una de nuestras grandes, Lidia Fairén, Carlos Seguí, Laia Prats y Carmen Conesa, Marta Nada Valverde. menos, Carmen o sea, te Conesa. quiero decir, están estupendos en un espectáculo que está completamente, como a mi juicio, desde el punto de vista de la dirección de actores, tan ridiculizado, que esa historia de una madre que intenta a toda costa que sus hijas, y concretamente una de las hijas, pues llegue a ese Hollywood dorado y se convierta en una estrella, está tan ridiculizado, pues eso, que a mí me ha resultado ridículo, valga la redundancia, y que le hace un flaco favor a la historia y a los actores que están haciendo un trabajo muy serio.
muy largo, se me hizo muy largo. Claro, los musicales son largos, Son largos. pero tal vez es que no funciona y entonces se te hace, Más largo, más largo. El vestuario va un poco, está en el la límite, misma tónica de Sí, los cortinones, atrapamoscas, sí. y entonces pues no me ha gustado, o sea, no puedo decir más. Está en el Teatro Nuevo Apolo hasta el 1 de junio, no, estoy viendo lo tuyo. Pues De no sé momento hasta está cuándo esta temporada. está esta temporada. Sí, está bastantes meses. Y tal vez Quizá siga la mejore. otra. Bueno, es que Quizá si, mejore. si Hoy he pudieran sido cambiar... malísima, enseguida me entra cargo de conciencia. Yo no he visto cosa igual. No, de verdad, Pero es vamos que a ver, hay que ¿cómo ser van a sincero, creer paso cuando fatal. eres, cómo te van a No, creer lo cuando digo en eres serio, o sea, buena si no eres mala? Así hay más musicales. Ya. En Madrid hay Ya. muchísimos musicales. No, es No, verdad. y además Y lo también tendrá cambian todo los vendido, teatros. ¿eh? Lo tendrá casi todo vendido. Pues Es probablemente. que sé Antonio que el Banderas esfuerzo de es mucho producción es Antonio, claro. tal que me da Pues cosas. no De lo- hecho, fíjate que lo vi como hace 2 meses y no lo estaba trayendo. ¿Ves? Sí, Estaba es- ahí calladita en una esquina. Antonio, no se lo tengas en cuenta, es como una madre. Es que es una madre. Creará Es más. una mamá, además. Bueno, pues hasta aquí esta semana, pero la semana que viene, y que además el viernes que viene nos vamos a Málaga, Pues sí. estaremos en el Garneville y allí lo pasaremos muy bien. Pásenlo bien ustedes hasta el lunes a las 6, ahí como clavos.